El presente infograma tiene como finalidad explicar qué son los métodos híbridos. Es importante mencionar que en la investigación cualitativa se usan técnicas de estudios que combinan o son derivados de los métodos cuantitativos positivistas. Se le denomina a estos métodos híbridos. Dentro de las características, los resultados de tales métodos pueden analizarse desde un punto de vista estadístico, incluso pueden conducir a generalizaciones. Son 3 los métodos híbridos que se tratarán a continuación. A saber, primero que nada, qué son las redes semánticas, los análisis de contenido e investigación-acción. En este infograma doy respuesta a 5 preguntas que pretenden resumir estos métodos. Los aspectos básicos del desarrollo de ellos se encuentran en la columna de la izquierda y corresponden a las preguntas siguientes. Responde a ¿qué consiste? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuándo emplearlos? ¿Y por qué son importantes? El siguiente infograma tiene como finalidad explicar qué son los métodos híbridos. Podemos empezar señalando que en la investigación cualitativa se usan técnicas de estudios que combinan o son derivados de los métodos cuantitativos positivistas. Se les denomina a ellos métodos híbridos. Dentro de sus características, los resultados de tales métodos pueden analizarse desde un punto de vista estadístico e incluso pueden conducir a generalizaciones. 3 son los métodos híbridos que se tratarán a continuación. Uno de ellos es redes semánticas, análisis de contenido e investigación-acción. En este infograma doy respuesta a 5 preguntas que pretenden resumir estos métodos. Los aspectos básicos del desarrollo de ellos se encuentran en la columna de la izquierda y corresponden a las preguntas siguientes. ¿En qué consisten? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuándo emplearlo? ¿Y por qué es importante? Iniciemos pues explicando el primer método híbrido, en este caso, redes semánticas. ¿En qué consiste? Podemos decir que es la exploración e interpretación de los significados de las palabras. Requiere que los participantes establezcan las jerarquías de una palabra o una información dentro de un contexto predeterminado. Este método tiene su base en los conceptos de memoria, la relacionada con el conocimiento de las palabras y otros símbolos verbales, sus significados, contextos y las relaciones jerárquicas, entre ellos, pues lo que se denomina memoria semántica. Aunque no existe una clasificación de estas redes, se puede encontrar 2 tipos: las naturales, que son propias de los humanos, y las artificiales dentro de las simulaciones computacionales o lo que se llamaría lo que es inteligencia artificial. Las redes semánticas se pueden usar cuando se pretende encontrar el valor jerárquico de la palabra estímulos dentro de un contexto. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la política educativa mexicana? En este método es útil e importante en la clasificación de palabras dentro de un grupo determinado que le permita comparar diferentes interpretaciones con otros grupos en un sistema flexible que permita cuantificar una vez categorizado la importancia de las palabras. Para usar este método, se debe partir de la pregunta de investigación y que se pretende estudiar. Se realiza mediante entrevistas o por resolución de cuestionarios. En ello,
Los participantes deben asignarle un valor jerárquico a los estímulos, palabras, predeterminados por el investigador. Posteriormente, el investigador analiza, clasifica y las jerarquiza. Los resultados pueden someterse a un análisis gráfico o estadístico. Sigamos entonces con el siguiente método híbrido, análisis de contenidos. ¿En qué consiste? En este caso es una técnica de investigación híbrida que estudia la comunicación en su impacto entre grupos poblacionales. Pretende obtener una descripción objetiva y cuantitativa de los contenidos de la comunicación. Se realiza dependiendo de las características de la información y puede ser el análisis del contenido de la información, como sería el estudio de tendencias, niveles de comunicación, método de investigación, naturaleza de contenido como propaganda, legibilidad, aspectos estadísticos, o por interpretación del contenido, en este caso intenciones, estrategias, estados psicológicos. Se usa cuando se requiere conocer las características, los contenidos o la naturaleza de un determinado grupo y los elementos que se incluyen en la información o en la conducta de los individuos. Al analizar los contenidos de la información, es posible obtener información importante relacionada con la conducta de los humanos y cómo se modifica la misma dependiendo de la información suministrada. Por último, podemos decir por qué es importante. En este caso, en toda investigación es indispensable la formulación de los objetivos perseguidos y la formulación de las hipótesis respectivas. En el siguiente paso, consiste en explicar y definir las variables de manera que se pueda establecer un sistema de categorización mensurable, cuantitativo, cualitativo o de ambos tipos. De ello resultará saber cuál información es significativa y generalizable mediante el análisis estadístico. El último método híbrido analizado es la investigación-acción. Bien, ¿en qué consiste este? De los tres métodos híbridos, la investigación-acción es el menos cuantitativo. Consiste en un proceso que se orienta a producir modificaciones sociales en lo inmediato, a partir de los resultados. En este método resulta indispensable la participación de todo el conjunto de individuos, bajo un principio democrático en el que todas las voces cuentan, aunque su historia sean diferentes. Pretende la toma de decisiones al terminar la fase de experimentación. En la investigación-acción se puede decir que este método se clasifica según sus generadores, lo que impulsa el proyecto y a quien va dirigido el cambio propuesto. En el ámbito escolar, por ejemplo, en particular en el universitario, está clasificado dependiendo de a quién se dirige: el desarrollo curricular, el del profesional, de la enseñanza, el mejoramiento de programas y o políticas académicas o los sistemas de planeación. En este método se emplea cuando se requiere un cambio en el estatus, en el aula de clases o en el diseño curricular de los contenidos o en el desarrollo continuo de los docentes o en el desarrollo y comportamiento de los estudiantes, etc. Como quiera, de las voces de todos los participantes sin órdenes jerárquicos de por medio. El proceso busca un cambio reflexivo a través de la experimentación. Podemos decir que es un método importante porque involucra a toda la comunidad que participa, compromete a todos sus integrantes en ese proceso reflexivo
que asegure el consenso en la toma de decisiones y el inicio inmediato de estos cambios. Se trata de un proceso de carácter cíclico que inicia por la elaboración de un diagnóstico reflexivo sobre el estado de las cosas, currículum por ejemplo. A continuación, el ciclo avanza hacia la observación reflexiva que lleva a la conceptualización del problema o propuesta de cambio. Como resultado de ello, se diseña la experimentación en la que se requiere la participación por igual de los generadores y los que reciben el cambio. El análisis de los resultados mediante entrevistas o logros lleva a lo que es una nueva deliberación que culmina en un nuevo diagnóstico. Así, el ciclo se cierra y más que un círculo se convierte en una espiral de modificaciones y de mejoras continuas.